introducir al tema, quiero platicarte sobre, aunque no sé mucho de esto y no me gusta tanto, pero en las corridas de toros tienen varias frases que se han hecho famosas. Una de ellas es salir por la puerta grande. Quizás has escuchado esa frase, salir por la puerta grande. Y habla cuando el torero hizo una gran actuación y se llevó el mayor de los honores, que es salir en hombros por la puerta grande de la plaza, ¿no? Salir por la puerta grande. Pues en lo espiritual hay algo similar, pero en vez de salir, es entrar por la puerta grande al reino de Dios. Es decir, si nuestro desempeño en esta plaza de toros llamado mundo es honrar a Dios, cuando lleguemos al cielo vamos a entrar por la puerta grande y seremos recompensados. ¿Cuántos dicen amén? Es el pensamiento que habla Pedro en 2 de Pedro 1:11, que dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otras versiones dicen: se te dará un gran recibimiento, se te van a abrir las puertas del reino de Dios de par en par, si vivimos en esta vida de acuerdo como Dios nos dice. Ese pensamiento es el que el apóstol Pablo lo va a exponer en la continuación de nuestra serie verso a verso en Hechos, y es lo que el Señor desea para ti y para mí, que podamos vivir de esa manera. ¿Cuántos de ustedes quieren entrar al reino de los cielos por la puerta grande? A ver, levanten sus manos. Amén. Apunten tus notas entonces el título de este sermón, que es: entra al reino de Dios por la puerta grande. Ese es el título de hoy: entra al reino de Dios por la puerta grande. Y vamos a continuar estudiando verso a verso Hechos 14 del 8 al 28. Así que nuestra frase favorita, ¿cuál es? Abran sus Biblias. Aquí en Horizonte siempre tienes un mensaje bíblico verso a verso, y vamos a continuar en Hechos 14, versículo 8 al 28. Antes de irnos verso a verso, quisiera pedirte que leyéramos el versículo 22, ahí en tu Biblia, versículo 22, que es el versículo que resume toda la idea de este capítulo, y es el apóstol Pablo dando lecciones a los discípulos después de todo lo que vivió. Y dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso lo resume lo que vamos a estar viendo, así que lo vamos a dividir en estos 3 requisitos para entrar al reino de Dios por la puerta grande. Apunten tus notas. 3 requisitos para entrar al reino de Dios por la puerta grande. Recuerda que es bien importante que tomes notas y que traigas tu Biblia. Ya estamos poniendo el boletín virtual para que ahí vengan también los puntos del sermón, pero anótalos ahí, por favor, en tus notas. Entonces, vamos a leer la historia completa de una para llevar toda la hilación de la historia, y léela junto conmigo, por favor, en Hechos 14, del 8 al 21. Hechos 14, 8 al 21. Vamos a adentrarnos en esta historia que está súper interesante y que seguramente Dios va a hablar a tu vida. Dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía.
La semana pasada vimos con Pastor Juan que Pablo y Bernabé llegaron a una ciudad llamada Iconio, predicaron el evangelio y entonces fueron criticados por los judíos y perseguidos, los querían apedrear y entonces salieron de Iconio y se fueron a la siguiente ciudad, que es Listra. Estamos hablando de que estamos en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, estamos en la última parte, allá arriba en la punta, que ellos llegaron a estas ciudades, Antioquía, Iconio, y ahora de ahí huyeron y llegaron a Listra, una ciudad llamada Listra. En esta ciudad, cuando llegan, sucede algo impactante. Si lo leíste bien ahí en tu Biblia, alguien recuérdeme qué sucede, de acuerdo al texto que leímos, qué sucedió en Listra. ¿Qué sucedió? Algo impactante, tremendo. Exacto. Un hombre que era cojo de nacimiento, que era inválido, que es imposibilitado de caminar, escuchó a Pablo predicar y tuvo fe para ser sanado. Eso nos recuerda que la fe viene por el oír. Escucha a Pablo, cree y es sanado y empieza a saltar y a brincar de alegría. Entonces ese milagro sucede en la ciudad de Listra, llegando Pablo y Bernabé cuando están predicando. Entonces este hombre que era cojo de nacimiento, por lo tanto, toda su vida miserable vivió así, y al escuchar a Pablo tuvo fe y la gente lo ubicaba, porque obviamente desde que era niño era cojo. Entonces lo ven ahora caminando, brincando y se hace una revolución. ¿Y qué sucede con esa revolución? Que esa gente que era religiosa pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses en forma de hombre, y a uno llamaron Júpiter y a otro Mercurio, que eran los dioses locales de esa religión griega. De hecho, ellos tenían en sus leyendas que los dioses a veces aparecían como hombres. Entonces ellos los vieron y dijeron, es Júpiter y Mercurio, y más allá quisieron adorarlos, ofrecerles sacrificio, y enfrente estaba el templo al dios Júpiter. El sacerdote de ese templo escuchó que Júpiter se había aparecido en la forma de Bernabé, y entonces trajeron toros y coronas para ofrecerles sacrificio. ¿Te puedes imaginar la escena? Obviamente era súper impactante, ¿verdad? Porque Pablo y Bernabé estaban impactados a ver eso. Dice el versículo 11 que ellos hablaban, entre el pueblo hablaba en lengua licaónica. Quiere decir que Pablo y Bernabé no entendían lo que estaban hablando. Había mucho movimiento, pero no entendían hasta que ven llegar al sacerdote con sus toros para ofrecerles sacrificio. Entonces, imagínate eso. Cuando Pablo y Bernabé, ya muy tarde, porque no escucharon, porque era lengua licaónica, ya que ven venir a los animales para ofrecerlos en sacrificio al dios Bernabé y al dios Pablo, Júpiter y Mercurio, ellos se dieron cuenta y dijeron, no, ¿qué están haciendo? También somos hombres como ustedes. De hecho, les estamos predicando al Dios verdadero para que se conviertan y dejen estas cosas y sirvan y adoren a Jesús, el verdadero Dios. Y además dice que se rasgaron sus vestiduras en señal de humillación, de una blasfemia. Le estaban diciendo, eso es blasfemia. Nosotros no somos dioses, somos hombres. Y entonces dice el versículo 18, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio, o sea, adoración. Al ver el milagro que ellos presenciaron, dijeron, estos tipos son dioses. Y los adoraron y los animales los sacrificaron delante de ellos, a pesar de que ellos no querían. Entonces, estaba en esa escena cuando da un giro la historia súper interesante. Míralo en tu Biblia, versículo 19 al 21. Mira lo que pasa en ese momento que estaban adorándolos. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Cómo? Fue realmente algo impactante. Cuando estaban ahí en la adoración, adorando al Dios Bernabé, Dios Pablo, Júpiter y Mercurio, llegan unos tipos, unos judíos, que los venían siguiendo, porque venían de las ciudades donde ellos habían estado, en Antioquía y en Iconio, donde allá los quisieron apedrear. Entonces, como Pablo huyó a Listra con Bernabé, los siguieron hasta Listra. O sea, realmente estaban obsesionados con Pablo y Bernabé. Y llegan y persuadieron a la gente, es decir, le hicieron cambiar de parecer y pasar de adorarlos y exaltarlos y tenerlos en el cielo a llevarlos a la muerte, apedrearlos, matarlos.
porque para ellos estaban muertos. Pablo quedó en el piso después de haberlo apedreado, pensaron que estaba muerto y lo arrastraron hasta fuera de la ciudad y ahí lo dejaron. Lo que no sabía es que no estaba muerto Pablo y se puso de pie. Entonces, qué impactante esto. ¿Cómo puede pasar unos segundos en que la gente los tenía aquí en la adoración y ahora los tiene aquí en el asesinato, en el apedreamiento? Entonces, lo que aquí me quiero hacer énfasis es en la actitud que tiene Pablo. Es una gran enseñanza para nosotros. Puedes ver ahí, si te pones en las sandalias de Pablo, que en primer lugar ellos no hicieron nada malo, al contrario. Y además iban viajando con sus propios gastos, vinieron a dar su vida por ellos para llevarles el mensaje. Y primero los adoran, aunque él no quiso, y luego los apedrean hasta la muerte. Pablo pudo haberse desanimado, pudo haberse molestado, pudo haber reclamado a Dios y a la gente, pudo haber hecho berrinche, pero no. Dice que se levantó y entró a la ciudad, a Listra, donde había sido apedreado. Y al día siguiente tomó a Bernabé y se fueron a la siguiente ciudad, que es Derbe, a seguir predicando, haciendo discípulos, dejando pastores, y luego regresan todavía a Listra, a Iconio y Antioquía, predicando el evangelio, donde habían sido apedreados, donde habían sido puestos hasta la muerte. Es impresionante. Si hubiera sido yo oro al Señor para que les caiga fuego del cielo a esa gente, ¿verdad? Pero no nada más eso, no nada más Pablo siguió adelante a pesar de todo, sino que mira en tu Biblia el versículo 22, la primera parte. Aparte de eso dice, confirmando los ánimos de los discípulos. O sea, él se levanta. Hay gente que dice, estudiosos que dicen que realmente murió y que resucitó, pero la Biblia no dice eso, simplemente dice que se levantó. Lo dieron por muerto, todo apedreado, y se levanta y él empieza a confirmar el ánimo de los discípulos, a fortalecerlos, a sostener el alma y el corazón de la gente. Es decir, después de todo lo que pasó, llega con los discípulos y lejos de amargarlos o de tener un club de quejas o de culpar a otros o de planear una venganza, dice que los confirmó, los animó, los fortaleció, los sostuvo, los apoyó para que siguieran adelante. Es decir, en el lenguaje coloquial, yo me imagino a Pablo que se levanta y les dice, no se agüiten, raza, vamos a seguir adelante. Esto es parte del proceso. Apunta en tus notas. Primer requisito para entrar al reino de Dios por la puerta grande, no te agüites. Dile que está al lado de ti, no te agüites. No lo tomes personal. Es parte del proceso. Estamos en una guerra espiritual. Obviamente, ¿qué esperabas? Apunta en tus notas esto. Hay una guerra espiritual en contra del plan de Dios para tu vida. Hay una guerra espiritual en contra del plan de Dios para tu vida. Obviamente. Entonces, en vez de agüitarte y desanimarte, entiende que así es, levántate y sigue adelante. Pon tus ojos en una victoria mucho mayor que esa pequeña batalla que estás pasando ahorita y esa adversidad que estás pasando. Te lo cuento con esa historia que le he contado antes, pero me encanta. Es una historia verídica. Estábamos en Culiacán, en el estadio de los Dorados de Sinaloa, que es el equipo de fútbol, y estaban jugando los Dorados, y la verdad le están dando una paliza a los Dorados. Iban como 7-0 perdiendo. Pero lo sorprendente es que en la tribuna, en las multitudes, estaban bien contentos, estaban gritando de alegría. Y los jugadores estaban confundidos. ¿Cómo pueden estar así si estamos perdiendo 7-0? Pero lo que no sabían es que en la tribuna la gente estaba viendo sus teléfonos, porque a esa misma hora estaban jugando los Tomateros de Culiacán, que es el equipo de béisbol, en el estadio de béisbol. Y estaban en los playoffs e iban ganando. Entonces cada vez que metían una carrera, la gente gritaba de alegría a pesar de que estaban perdiendo 7-0. Bien, pues esto es una escena o nos puede ilustrar la vida con Cristo, caminar con el Señor. Podríamos estar en medio de circunstancias horribles, que te están dando una paliza, pero, como a Pablo, pero tenemos algo mucho más grande de que alegrarnos. Podemos ver por fe la victoria que es nuestra en Cristo por toda la eternidad. Y sabemos que por encima de esa situación que estás pasando, el Señor te ha dado la victoria y eres más que vencedor por toda la eternidad. Y eso te va a dar una alegría y un gozo, aún y que estés en la cancha y te van dando una paliza. Sabes que hay alguien mucho más arriba que está en control de toda situación. Por eso levanta tu vista, no te agüites por esa situación temporal, pasajera e insignificante comparado con lo que el Señor tiene para ti, ¿verdad? Ahora,
Pablo lo veía claramente, no perdió tiempo en eso, se levantó y siguió adelante con el llamado de Dios para su vida, predicando el evangelio, haciendo discípulos, dejando pastores y siguió avanzando. Pero lo que se me hace algo impactante es que a pesar de que pasó de ser adorado a ser apedreado hasta la muerte, en unos instantes, él siguió adelante. ¿Y sabes qué? Tú y yo hemos pasado por eso muchas veces, así que apunta en tus notas. Cuando alguien te alaba rápidamente, hay una gran posibilidad de que también te apedree rápidamente. Piénsalo, a mí me ha pasado muchísimas veces. ¿Verdad que te ha pasado? Entonces, aquí es no te agüites, es parte del proceso. Otro gran ejemplo de esto es el Señor Jesús. El Señor Jesús un domingo, el domingo de Ramos, entró en un burrito por la ciudad y la gente le gritaba: viva, salve, hosana al que viene en el nombre de David, y le ponían palmas para que pasara y lo estaban adorando. Esa misma gente, unos días después, es la misma gente que gritaba: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Así es la gente. No pongas tu vista en el reconocimiento de la gente. No te confíes de la adulación ni la busques, porque es cruel, engañosa y falsa. Vive para agradar a Cristo, no a la gente. ¿Cuántos dicen amén? Así que, aunque no te parezca muy espiritual, pero no te agüites, no te desanimes por esas batallas temporales y sin sentido. En Cristo eres más que vencedor por toda la eternidad y puedes confiar que Él tiene un propósito en lo que estás viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Así que levántate, sigue adelante con lo que el Señor te ha llamado a hacer. Vamos a seguir leyendo el versículo 22, que es el versículo clave, la segunda parte, cuando dice: exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Qué interesante que el apóstol Pablo, después de todo lo que pasó, que fue adorado y luego fue apedreado, lo dejaron como muerto, lo arrastraron a la ciudad, los discípulos llegaron y lo rodearon, se levanta y luego de animarlos les dice que permanezcan en la fe, que significa manténganse, aférrense, continúen a pesar de todo en la fe. No se desvíen de la fe, de la verdad, de lo que se les ha enseñado que es la verdad. Es una gran lección, porque era más allá que palabras. Pablo les estaba demostrando con su propia vida. Estaba en el piso como muerto y se levanta, se sacude y dice: vamos a seguir predicando, vamos a seguir llevando el evangelio, vamos a seguir poniendo iglesias, plantando iglesias, y siguió adelante. Los discípulos estaban impactados al ver la entrega que Pablo tenía, y que no se quejó, no renegó, todo lo contrario, les dijo: no se desvíen de la fe. Apunta en tus notas. Segundo requisito para entrar al reino de Dios por la puerta grande: no te desvíes. No te desvíes. Dile que está al lado de ti: no te desvíes. Y eso es tan importante, porque hay situaciones, escucha esto, hay situaciones diseñadas para hacerte desviar, para que te deslices, para que te extravíes de lo que Dios quiere hacer contigo y de su palabra. Situaciones que te entristecen, que te confunden o que te tientan, para que no continúes avanzando en lo que el Señor te ha puesto. Lo he visto también en mi vida y en muchas personas, muchas veces. Por eso dice Hebreos 2:1: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que nos desviemos, que nos extraviemos. Es impresionante cómo muchas personas se desvían de la fe buscando otras cosas, son engañados, o se entristecen, o se confunden, o se amargan por situaciones que pasaron en su vida y que no eran como ellos quisieran, y se desviaron en vez de levantar la vista y permanecer firmes en la fe. Aferrarse a la fe, eso significa permanecer, aferrarse. ¿Sabes como quién? Como el drogadicto que Pastor Juan platicó de su testimonio, que estaba aferrado en la combi, y la combi iba por todos lados, ¿verdad, Pastor Juan? Eso es aferrarse, pero obviamente aférrate a la fe. No te desvíes, no te extravíes. Eso es importante, porque la tentación va a venir y te va a hacer que dudes, que te desanimes, que reniegues, que culpes a otros, o simplemente que eres tentado y te van a confundir pensando que aquello es mejor, y te desvían y tu vida es destruida. El mensaje para ti es hoy: permanece, aférrate a la fe, a la verdad de Dios, a lo que sabes que la palabra de Dios dice. Es impresionante. El cojo
que era cojo de nacimiento, por oír la palabra, creyó y fue sanado, ¿verdad? Pero la demás gente, viendo el milagro tremendo en la vida del cojo, no creyó y se perdió. Así que apunta en tus notas, los milagros no salvan a nadie. Apunta en tus notas, los milagros no salvan a nadie. ¿Por qué? Porque las personas tienen su propia idea de Dios y de la eternidad. Y si ven algo sobrenatural, van a conectarlo con sus creencias y se van a clavar más en sus creencias, como pasó aquí. Ellos tenían la idea de sus dioses Júpiter y Mercurio. Y cuando vieron el milagro, lo acreditaron y lo asociaron a Júpiter y Mercurio. Y querían adorarlo, se metieron más todavía en esa creencia. Así no es como funciona. Primero tienes que compartir el mensaje de Dios, el evangelio de Dios, y después viene el milagro para acreditar eso que estás diciendo. Y así la persona va a ser salvo. Yo muchas veces he ido a orar por enfermos, personas que han estado muy graves, casi al borde de la muerte, y son sanados y restaurados. Y la gente se mete más en sus creencias falsas y le dan el crédito a cierto ídolo, a cierto Dios falso o a cierta práctica de brujería, porque no conocen al Dios verdadero. Un milagro por sí solo no lo va a salvar. Tienes que predicar el evangelio, ¿verdad? Por eso la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por ver milagros. Así que yo te digo en esta tarde, no te desvíes tras los milagros o sensaciones. No te desvíes tras la atención o reconocimiento de la gente. Hoy te adoran, mañana te apedrean hasta la muerte. Por eso el apóstol Pablo les está diciendo, no dependan de las circunstancias, de las situaciones, ni de la gente. Aférrense a la fe, permanezcan en la fe y continúen adelante. Te cuento una historia real que habla sobre esto, bien interesante. Era un cazador que iba en el bosque y vio en un árbol arriba que había un nido con unos polluelos. Y entonces empieza a escuchar un chillido de la mamá pájara que brincaba de un lado a otro del nido desesperada. Y el cazador no entendía por qué hasta que vio en el árbol que iba subiendo una serpiente. Entonces la mamá pájara estaba desesperada y el cazador estaba viendo todo el drama. Y en eso la mamá pájara se va y deja sus polluelos. El cazador pensó que la mamá pájara se había rendido y había renunciado a sus polluelos. Pero, sorpresa, unos segundos después regresa la mamá pájara con una hoja en su pico. Y llega y pone la hoja encima de los polluelos cubriéndolos y se va a otro árbol. El cazador dijo, no creo que una hoja vaya a detener a esta serpiente. Pero la serpiente sube y cuando llega al nido levanta la cabeza para comerse los polluelos y se paraliza y se queda detenida y se hace hacia atrás, se regresa y se baja del árbol y se va, y los polluelos quedaron vivos. Este cazador quedó impactado y le platicó la historia a los locales y le explicaron que la hoja que la mamá pájara había usado para cubrir el nido era venenosa para la serpiente. Lo que parecía nada más que una hoja fue de hecho un escudo que salvó sus vidas. Pues escúchame bien, a veces nuestra fe puede parecer una endeble hoja, pero la palabra de Dios dice en Efesios 6 que es el escudo de la fe que nos va a proteger de los ataques de nuestro enemigo. Y el principal ataque es desviarte, hacer que dudes, hacer que no creas lo que la Biblia dice, para desviarte y destruirte. Pero lo que hoy te está diciendo el Señor es, resiste firme en la fe. Resiste firme en la fe. Si estás siendo tentado a renunciar, si estás siendo tentado a desviarte, si estás siendo tentado a buscar algo más, hoy el Señor te está diciendo, resiste firme en la fe en la verdad, porque eso es lo que te trae vida. Sin fe no hay vida. Y recuerda las 3D del enemigo. El enemigo quiere descalificarte a través de un pecado, o si no quiere desanimarte a través de intimidarte, o quiere desviarte a través de distraerte. Esa es la manera como él quiere que te desvíes. Te quiere descalificar, te quiere desanimar o te quiere desviar. Tú en esta tarde estás escuchando la palabra de Dios que trae fe a tu corazón. Recuerda eso y aférrate a la verdad y continúa y permanece en la palabra de Dios, que nadie te desvíe de ahí. Permanece firme en la fe, aférrate a la fe. La fe ve lo invisible, cree lo increíble, recibe lo imposible. La duda ve obstáculos, la fe ve el camino. La duda ve la noche oscura, la fe ve el claro día. La duda tiene miedo de dar un paso, la fe se eleva en las alturas. La duda cuestiona quién cree, la fe responde yo creo. La noche sigue el día como la fe
sigue a la vida. No hay vida si no hay fe. Así que aférrate a la fe. No te desvíes de ello y continúa caminando lo que el Señor te ha llamado a hacer, independientemente si eres apedreado, si alguien te critica o si las cosas no salen como tú quisieras. Persevera en la fe. Amén. Sigamos leyendo, por favor, el versículo 22 al 28. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Entonces el apóstol Pablo y Bernabé llegan y se regresan a la ciudad donde habían sido enviados, que fue Antioquía. Y llegan a Antioquía, a la base que los envió, en Hechos 13 lo vimos, y les cuentan todas las maravillas que Dios hizo después de haber hecho lo que Dios les mandó hacer. Pero antes de irse, en esta parte del versículo 22, donde además de animarlos y de exhortarles a que permaneciesen en la fe, les dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esto es una gran enseñanza. ¿Sí lo viste ahí en tu Biblia, en el versículo 22? Es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué? Entremos en el reino de Dios. Yo quisiera decirte puras cosas bien bonitas, color de rosa, y decirte: no, si eres cristiano ya no va a haber problemas, vas a estar feliz, sano, con mucho dinero, ya no vas a batallar con nada. Pero te estaría mintiendo. Claramente la Biblia aquí dice que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y te lo pongo en otras versiones para que veas que sí dice lo que crees que dice. Dice: debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Para entrar al reino de Dios tenemos que sufrir mucho. Tribulaciones significa persecución, crítica, aflicciones, angustia. Literal, tribulación significa una presión que encierra a alguien que piensa que no tiene salida. Una presión que encierra a alguien que piensa que no tiene salida. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has tenido tribulación? ¿Te has sentido presionado por algo que piensas que no tiene salida? Bueno, pues es parte del proceso. Es parte del crecimiento. Es parte de pulirnos y pulir nuestro carácter para entrar por la puerta grande. Así que yo sé que me vas a decir, como dicen en Culiacán: no me animes, compadre. Pero esa es la verdad. Pablo le está diciendo la verdad y le dijo: sí van a sufrir, es parte del camino al reino de Dios. Y él es el ejemplo de eso. Así que apunta en tus notas. Tercer requisito para entrar al reino de Dios por la puerta grande: no le saques. Dile al que está a un lado de ti: no le saques. Es parte del proceso. Necesitas afrontar las situaciones entendiendo que van a venir, y es parte del proceso. Por eso necesitas ser valiente para seguir avanzando. Te cuento una historia que se las conté en la noche de visión y me encanta. Es una historia real de una expedición que hicieron de Londres hacia la Antártida, para conquistar la Antártida. Esta historia la puedes ver, la hicieron libro y película. Se llama Atrapados en el Hielo, The Endurance en inglés. La puedes ver. Este hombre, que se llamó Ernest Shackleton, hizo una convocatoria allá en Londres. En el periódico de Londres puso este aviso: se necesitan hombres para viaje peligroso, salarios bajos, frío extremo, meses de completa oscuridad, peligro constante, retorno ileso dudoso, honores y reconocimiento en caso de éxito. Lo puso en el periódico. Y ¿sabes qué? Para sorpresa de este hombre, miles de hombres llegaron a la convocatoria, porque todos querían ser parte de esta travesía, porque iba a trascender sus vidas. Era algo muy importante que nadie había hecho y querían ser parte. Bien, pues cuando pensamos en nuestra misión, cuando pensamos en caminar con el Señor,
en vivir en esta vida agradando al Señor para entrar por la puerta grande, también se requiere gente valiente para esto. Y bien pudiéramos poner en el boletín de la iglesia lo siguiente: se necesitan hombres y mujeres valientes para viaje peligroso, salarios terrenales bajos, condiciones extremas, años de completa oscuridad, peligro constante, retorno ileso dudoso, honores y reconocimiento eterno en caso de éxito. ¿Cuántos responden a esta convocatoria? Levanten sus manos los valientes, a ver, déjenla arriba, porque una foto del cielo, un ángel tomó una foto y te la va a mostrar cuando andes llorando diciendo: ay Señor, ¿por qué me pasa esto? Hey, ¿qué pasó? ¿Qué no quieres entrar por la puerta grande? ¿Qué no ahí en la iglesia el domingo dijiste: amén, yo quiero entrar por la puerta grande? Y cuando pasa la situación te estás quejando. Bueno, pues no olvides las palabras del Señor Jesucristo en Apocalipsis 22:12, que dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Amén. ¿Quieres entrar por la puerta grande? ¿Quieres recibir recompensas, ser honrado, ser reconocido por el Señor cuando llegues allá al cielo? Necesitas 3 requisitos para entrar por la puerta grande del reino de Dios. No te agüites, no te desvíes y no le saques. Sigamos caminando hacia adelante en lo que el Señor te ha llamado a hacer, y pon tus ojos en el autor de la fe, que es Jesús, y todo lo que Él tiene para ti. Y todas estas situaciones pasajeras no las pongas como prioridad ni le des el peso ese, sino que levanta tu vista y entonces entrarás por la puerta grande. Y esa es mi oración, que cuando estemos allá en el cielo, ya le pedí yo al Señor que en la entrada estemos Pastor Juan y yo, para ver quién va llegando y cómo va llegando. Unos van a llegar arrastrándose, pero eso van a ser de otra iglesia. Los de aquí de Horizonte van a llegar con el pecho, van a decir: por la puerta grande, porque honramos a Dios a pesar de todas las tribulaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a orar. Si este mensaje fue de bendición y crees en este ministerio, puedes participar junto con nosotros dando tu ofrenda y diezmo en el link en la descripción o con los datos en pantalla. Gracias por tu generosidad y que Dios te bendiga.